Pero ¿qué es lo que pasa? Esto va a estar alterado como en esta otra línea verde que ven, que se grafica de un paciente con un hiperparatiroidismo primario, ¿no? Va a haber una diferencia. Entonces esto es lo fisiológico y esto es una alteración por hiperproducción de PTH. El punto va a variar, ¿no? ¿Se ha entendido? Todo depende de los niveles de calcio. Si tenemos niveles de calcio cercanos al límite inferior, la PTH va a empezar a elevarse. Y si baja más, vamos a tener niveles más altos de concentración de PTH. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los valores normales de la PTH? Va a variar desde unos 10 hasta 65 picogramos por mililitro, o en algunos casos van a encontrar hasta 75 picogramos por mililitro. Esto va a variar de acuerdo al laboratorio o el tipo de ensayo que van a utilizar para procesar la muestra. Pero como tal, esos son los rangos de referencia. Entonces, y a medida que el calcio va a acercarse al límite superior, o sea, más de 10, la PTH inmediatamente va a empezar a disminuir sus niveles a nivel del torrente sanguíneo. Esto para mantener y conservar los niveles de calcio dentro del rango adecuado de normalidad. En este otro gráfico aprovechamos para ver qué órganos y estructuras van a participar en lo que corresponde a la regulación del calcio, ¿no? Lo importante es tener niveles de calcio extracelular dentro del rango normal. Entonces, si nosotros tenemos niveles de calcio extracelular normales, pues ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que en las células paratiroideas, para la síntesis de esta paratormona, vamos a tener los receptores sensibles de calcio. Entonces, si tenemos calcio dentro del rango normal, la PTH va a estar normal. Pero si tenemos división del calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un incremento de la PTH, va a aumentar la PTH. Y esto lo va a ocasionar, la PTH va a ir a actuar o a estimular a los osteoblastos, y esto es a través del ZANC que le van a estimular a los osteoblastos para que haya una resorción ósea y el calcio se regule o aumente a nivel del torrente sanguíneo y tengamos un calcio extracelular en valores normales. Por otro lado, este incremento de la PTH, ¿qué es lo que va a ocasionar? A nivel renal va a haber una mayor producción y activación de la vitamina D, a 1,25 hidroxivitamina D, que está activa, y lo que va a ocasionar mayor absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Independientemente, en el riñón va a haber mayor absorción de calcio a nivel de los túbulos. ¿Todo esto para qué? Para llevar a un nivel de calcio extracelular normal. Entonces, de esa manera va a actuar. Si tenemos ya un calcio extracelular normal, va a haber un fenómeno de retroalimentación negativa, ¿no? Eso, está fácil de entender, ¿no? En este otro gráfico vamos a aprovechar la adaptación de la restricción alimentaria del calcio o la adaptación a la sobrecarga alimentaria del calcio. Entonces, cuando nosotros no tenemos alteraciones en los niveles de calcio, a veces algunos pacientes quieren hacer sustitución, quieren tomar calcio para mejorar los huesos. No está bien esa manera. Si tus niveles de calcio están normales, no requieres tu tratamiento de suplementación. Y además recuerden que nuestro cuerpo es inteligente. Todas las vitaminas, oligoelementos, minerales que nosotros vamos a consumir en exceso, el cuerpo los va a eliminar. ¿De acuerdo? Porque tenemos requerimientos basales diarios. Por eso es importante alimentarse de la forma más saludable que se pueda. ¿De acuerdo? Un poco difícil para los estudiantes de medicina, pero hay que intentar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si vamos a consumir mayor calcio que requiere nuestro cuerpo? Podemos ocasionar complicaciones, que ya vamos a ver posteriormente al ver las alteraciones de la hiperfunción o hipofunción. Pues aquí tenemos los niveles de PTH y fíjense en las líneas, va a variar de acuerdo a la cantidad que tiene, ¿no? Si nosotros tenemos una restricción alimentaria de calcio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener niveles más bajos de calcio. Por lo tanto, fisiológicamente va a haber una adaptación a nivel de las glándulas paratiroideas. Van a empezar a sintetizar y liberar más PTH, esto para mantener los niveles de calcio dentro de parámetros normales, ¿de acuerdo?
Por eso es que aquí tiene la flechita un poquito más gruesa. Si yo del término, va a haber una liberación. A su vez, ¿qué es lo que va a pasar en el hueso? Pues va a haber resorción ósea y mayor liberación de calcio hacia el torrente sanguíneo, y por otro lado va a haber disminución del fósforo. A nivel del tracto gastrointestinal, por lo que corresponde a la vitamina D activa, que es la 1,25, igual va a haber mayor absorción de calcio. Y de la misma manera va a haber absorción de fósforo. En el riñón, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Un incremento de la liberación de y síntesis de la 1,25 hidroxivitamina D, ¿no? De todas maneras, pues esto además de la liberación o incremento de la 1,25 hidroxivitamina D, que va a ocasionar también una mayor absorción de calcio a nivel de los tubos. Pero ¿qué es lo que pasa? Por el contrario, si nosotros consumimos más calcio que lo que requiere nuestro cuerpo, nuestro requerimiento basal, fíjense que la línea cambia, ¿no? Inmediatamente, fisiológicamente, disminuye los niveles de la PTH, como hemos visto en el gráfico anterior. De la misma manera, disminuye la resorción ósea por los osteoclastos, disminuye la liberación de calcio al torrente sanguíneo, pues pasa todo lo contrario que hemos visto en el caso de una restricción del calcio. Entonces, de esa manera hay una adaptación. Fíjense que los valores van a bajar y van a subir. Es de acuerdo a los niveles de calcio. Está bien fácil de entender, ¿no? Sube, baja, nada más. Ahora sí, específicamente hablamos del hiperparatiroidismo, que es un desorden endocrino caracterizado por una producción no controlada de la PTH. Ya no vamos a tener esos mecanismos compensatorios, sino va a haber una producción no controlada. ¿Y qué se puede acompañar o no de hipercalcemia? Además, un aumento en la expresión renal del calcio, y puede ocasionar enfermedad ósea, enfermedad renal y toda una constelación de síntomas y síntomas clínicos. Cuando un paciente tiene un hiperparatiroidismo, no hay ningún síntoma específico. Es decir, ¿no? Como por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser algo bien específico? Hablando de... No, ni eso es específico. Existen signos patognomónicos de alguna enfermedad, ¿no? Que se presenta eso y tú dices eso, no hay otra cosa. Pero en el caso de alteraciones de la funcionalidad de la paratiroides, no tenemos datos específicos. Los síntomas pueden ser desde neurológicos hasta cutáneos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver los signos y síntomas. Dentro de lo que corresponde al hiperparatiroidismo, tiene una clasificación. Hablamos de hiperparatiroidismo primario cuando el compromiso es a nivel de las glándulas paratiroides. Recuerden que nosotros tenemos 4 glándulas paratiroides. El compromiso puede ser solo de una. ¿De acuerdo? Estas van a sintetizar una cantidad excesiva de PTH para la cantidad de calcio que presente en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una de estas glándulas puede tener una alteración, una hiperplasia, o puede tener un cáncer, un adenocarcinoma. Entonces, va a empezar a sintetizar más hormonas. Ya hablamos de hiperparatiroidismo secundario, cuando existe una elevación fisiológica en la PTH en respuesta a una alteración de la homeostasis del calcio que conduce a una hipocalcemia verdadera. Estaríamos hablando de una insuficiencia renal, hiperfosfatemia o deficiencia de vitamina D. ¿Recuerdan este gráfico que hemos visto? ¿No? Estas tres estructuras pueden tener alteraciones. El problema ya no es aquí arriba en la paratiroides, sino puede ser a nivel óseo, a nivel renal o a nivel de tracto gastrointestinal, pero más que todo por déficit de absorción, ¿no?, del calcio. Entonces, a eso llamamos hiperparatiroidismo secundario. Ya una enfermedad renal crónica, el paciente va a tener un hiperparasecundario porque ese riñón no va a poder absorber bien el calcio, y tampoco se va a sintetizar o producir la
vitamina D activa. De la misma manera, en la enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que va a haber? Hipocalcemia, hiperfosfatemia. Puede haber otros trastornos que van a alterar los niveles de fósforo, o en este caso la deficiencia de vitamina D severa también te va a ocasionar liberación o un incremento de la hormona PTH. Eso se llama secundario. Y hablamos de un terciario cuando la enfermedad renal crónica está ya en una etapa terminal. Puede ser una secundaria o ya terciaria cuando esta está en una etapa terminal, donde los niveles de PTH pues van a estar muy alterados. Puede haber una hiperplasia compensatoria para esto, y esto va a ocasionar un exceso de producción de PTH, lo que nos va a traducir a una hipercalcemia. Ya cuando hay una enfermedad renal crónica establecida, el paciente ya está en terapia de sustitución renal con hemodiálisis, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Y existe una cuarta clasificación, que es el hiperparatiroidismo familiar, cuando existe neoplasias endócrinas múltiples. O sea, ¿qué se refiere a eso? Cuando tenemos diferentes cánceres, cuando tenemos un cáncer diferente en diferentes glándulas, ¿de acuerdo? Existe el tipo MEN1 y el MEN2A, donde va a haber compromiso de la paratiroides. Entonces, en el tipo 2A va a haber cáncer medular de tiroides, va a haber alteraciones del calcio, puede haber neurofibromas, ¿no? Estas son alteraciones poco frecuentes, pero pues están descritas porque va a haber una descendencia genética familiar. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, su prevalencia es entre 1 a 1000 o 21 a 1000 en distintos estudios, que va a variar la forma de detección y el tipo de población estudiada, ¿no? La incidencia se ha modificado en las últimas décadas y en la actualidad puede ser entre 10 a 15 casos por 100.000 habitantes al año. Y en relación varón-mujer, más frecuente en la mujer que en el varón, de 3 a 1, y la máxima incidencia se encuentra en la década de los 50-60 años. Este es otro gráfico, pues, en el cual, de la misma manera como los gráficos previos, ya estamos hablando de un hiperpara primario, ¿no? Mayor incremento de PTH, el receptor de PTH tanto en todos los órganos que habíamos mencionado, va a ocasionar un incremento de los niveles de calcio a nivel del torrente sanguíneo, que nos va a producir muchos signos y síntomas, ¿no? Todo lo que habíamos mencionado se refleja en este cuadro, ¿no? PTH. Ahora existe un pseudo hiperparatiroidismo, porque vamos a tener una proteína, pues una proteína similar a la PTH, que va a unirse a los receptores y puede ocasionar también resorción ósea, que es otro tipo de un pseudo hiperparatiroidismo, porque la alteración no está en la paratiroides, sino existe otra alteración, ¿no? Parácrina, autócrina, que va a liberar o sintetizar una PTH, una proteína similar a la PTH, que va a ocasionar o va a desencadenar el mismo mecanismo fisiopatológico. ¿Cuáles son los mecanismos principales para la regulación del calcio, fósforo y vitamina D? La glándula paratiroides, el riñón, hueso e intestino, ¿no? Todo lo que hemos hablado se resume en este cuadro. Va a haber un estímulo: hipocalcemia e hiperfosfatemia. Las respuestas de las glándulas paratiroideas va a ser la elevación del PTH. De todas maneras, va a actuar lo que corresponde el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 para tratar de disminuir la PTH, no esto de forma compensatoria. Pero vamos a tener también una activación o formación de lo que corresponde a la vitamina D3, que va a ser una 1,25, que va a tratar de disminuir la PTH, eso de forma compensatoria por esta elevación. ¿Qué pasa en el riñón? Va a haber una hipocalcemia, hiperfosfatemia y elevación de PTH. Es ese estímulo que va a recibir el riñón. Va a aumentar la síntesis de vitamina D3 activa. Va a participar también
estas otras sustancias, el FCF23, que va a disminuir la vitamina D3 activa, va a aumentar la absorción de calcio y la excreción de fósforo, y la PTH va a estar aumentada, no tanto la 1,25 también, y aumenta la absorción de calcio y excreción, ¿no? Todo eso para tratar de compensar los niveles de calcio bajo que va a recibir el riñón. En el hueso va a haber una hiperfosfatemia y elevación de la 1,25 vitamina D3. Ese es el estímulo que va a recibir. Va a haber liberación del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y como acción, ¿qué es lo que va a hacer la PTH? Va a liberar más calcio y fósforo y va a aumentar la síntesis de esta sustancia, ¿no? Del factor de crecimiento de fibroblastos. Y en el intestino, la hipocalcemia, a través de la vitamina D, va a aumentar la absorción de calcio y de fósforo. Esos son los mecanismos compensatorios del calcio que ya lo hemos visto en el anterior año. Causas de hiperparatiroidismo primario, donde vamos a encontrar una PTH elevada, el primario esporádico, primario familiar, los síndromes de neoplasia endócrina múltiple, lo que habíamos hablado, el MEN1 y MEN2, hipercalcemia, hipercalciúrica familiar, que es otro trastorno genético. Ahora, vamos a tener niveles de calcio elevados por neoplasias, esto con una PTH disminuida. La hipercalcemia tumoral, esta que va a estar ocasionada por la proteína similar a la PTH, ¿no? Esta va a estar incrementada, esta es producida por esta lesión tumoral. El carcinoma epidermoide, el carcinoma de mama, carcinoma renal, la hipercalcemia por osteolisis local, carcinoma de mama, neoplasias hematológicas, o la hipercalcemia por aumento de 1,25 hidroxivitamina D y los linfomas. Fíjense pues que varios tumores nos van a ocasionar un incremento de los niveles de calcio, una hipercalcemia. Otras causas de hipercalcemia: enfermedades granulomatosas que van a infiltrar la glándula paratiroidea, el hipertiroidismo, un feocromocitoma, un lipoma, el síndrome de Leche alcalino, la inmovilización, insuficiencia renal, fármacos como las tiazidas, la hidroclorotiazida, que es de uso frecuente en patología cardíaca, inclusive para el control de la presión arterial, el litio, que ya no se usa con mucha frecuencia, y la vitamina D y A. Entonces, no debemos hacer sustitución de vitamina D y A en pacientes que no tienen déficit. ¿De acuerdo? En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la parte neuropsiquiátrica va a haber cansancio, debilidad, alteraciones que pueden ser cognitivas leves y que inclusive pueden llevar a un estado de deterioro del estado de conciencia, incluso convulsiones, de acuerdo a los niveles del calcio que va a tener. Va a haber irritabilidad, ansiedad, depresión, falta de concentración, pérdida de la memoria y alteraciones del sueño. Si se fijan, estos datos son casi similares de un hipotiroidismo, ¿no? Los que me en la clase anterior, todos los síntomas que tienen son iguales. Por eso es que a veces esta patología es subdiagnosticada, no la diagnosticamos a tiempo. A nivel renal, la nefrolitiasis, esto por el exceso de los niveles de calcio que se van a precipitar en la parte del riñón. Va a haber un compromiso de la tasa de filtración glomerular. A nivel óseo, va a haber una reducción de la densidad mineral ósea. Es causa de osteoporosis, osteopenia al principio y posteriormente osteoporosis. Factor de riesgo para incremento de fracturas, osteitis fibrosa, quística, ¿no? Que es otra de las complicaciones. A nivel cardiovascular vamos a tener hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, calcificación de las válvulas mitral y aórtica, y a nivel neuromuscular va a haber debilidad muscular. Aquí vamos a tener en este gráfico una relación entre calcio y PTH. Valores normales habíamos dicho 8.5 a 10, normal. Vamos a tener, ya hablando de hipercalcemia, cuando hay hipercalcemia vamos a tener PTH baja, ¿no? Lo mismo que la anterior. Vamos a tener calcio bajo, la PTH va a estar elevada, ¿no?
Entonces vamos a tener diferentes patologías, como ya hemos mencionado anteriormente, desde hiperparatiroidismo primario por un adenoma, puede ser hiperplasia o cáncer, esto a nivel de las glándulas paratiroideas, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es una alteración genética, el litio, un hiperparatiroidismo terciario por enfermedad renal crónica, nos va a llevar a esto, ¿no? Y por el otro lado, una hipocalcemia por hipoparatiroidismo post-tiroidectomía, o puede ser autoinmunitaria o por niveles muy bajos de magnesio. Uy, aquí no se puede ver muy bien. Bueno, en este gráfico se resume cómo podríamos hacer el abordaje de una hipercalcemia. Primero, determinamos el calcio sérico total o iónico. Si está normal, pues no hay problema, ¿no? Puede ser que en un principio exista hemoconcentración o haya una anomalía de las proteínas séricas. Por lo tanto, para esto, ¿qué debemos hacer? Si nuestro laboratorio no nos reporta calcio iónico, vamos a corregir lo que es el calcio total sérico con la albúmina. Si nosotros confirmamos el calcio sérico alto, vamos a evaluar, hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Una buena anamnesis, una buena exploración física, y vamos a solicitar los exámenes de laboratorio, ¿no? Desde los electrolitos, creatinina, fósforo, fosfatasa alcalina, completamos. Nos debemos verificar, confirmar que este paciente tiene calcio alto. Si nuestro paciente tiene algún signo o síntoma de alguna neoplasia, cáncer, pues recuerdan que habíamos visto varios tipos de cáncer causantes de hipercalcemia o de hiperplasia. Entonces, buscar posibles neoplasias. Ya para eso podemos hacer estudios de imagen si no hay un cáncer visible. Por otro lado, vamos a determinar la PTH sérica, si está normal o alta. Podemos hablar hipercalcemia PTH dependiente. Y vamos a pasar al siguiente algoritmo. Pero si tenemos una PTH que va a estar baja y no va a estar alta, vamos a tener una hipercalcemia PTH independiente, o sea que no influye en los niveles de la hormona paratiroidea. Y en este caso, ¿qué puede ser? Buscamos neoplasias, ¿no? Hablando específicamente de la hipercalcemia dependiente de la PTH, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues vamos a medir calcio y creatinina en orina de 24 horas para que me confirme que existen niveles altos de calcio durante las 24 horas. Si nuestros niveles de calcio son altos, debemos, ¿qué hacer? Seguir este programa PTH normal, vemos la edad. Si tiene menos de 40 o tiene algún antecedente familiar, sí, probable hipercalciuria familiar, ¿no? Valorar cribado familiar. Esto si tenemos niveles de PTH que se puedan normalizar. Si no, vemos que la PTH continúa alta en su segundo control, si ya nos quedamos con un hiperparatiroidismo primario, ¿de acuerdo? Ahora, cuando los niveles de calcio no están muy altos, no se confirma la hipercalcemia, hipercalciuria, hay que buscar otras causas que puede ser tratamiento con litio o las otras causas de hipercalcemia que hemos visto, ¿no? Considerar eso. Y de la misma manera, pues, nos vamos o volvemos al diagnóstico que sería el hiperparatiroidismo primario. Podemos solicitar una densitometría ósea para ver la calidad del hueso y revisar criterios de tratamiento quirúrgico. Si nosotros tenemos un hiperparatiroidismo primario, la lesión está a ese nivel, entonces puede ser una hiperplasia o un cáncer, ¿no? Carcinoma paratiroideo. Entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. En esta imagen podemos observar diferentes sitios de adenomas o adenocarcinomas paratiroideos que no se ubican detrás de la tiroides, sino ectópicos, en diferentes partes. En este otro gráfico vamos a ver una placa PA de tórax donde vamos a observar desvío de la tráquea. Si se fijan aquí, en esta otra imagen es una ecografía en donde se ve una imagen Doppler donde muestra abundante irrigación
en lo que corresponde a una glándula paratiroidea inferior izquierda en este caso, ¿no? Esta es la ecografía y este es el ecógrafo. En este otro gráfico vamos a ver la tomografía. Si ustedes se fijan, hay un desplazamiento de la tráquea, ¿no? Y vemos la lesión en este nivel. De la misma manera, el mediastino superior va a mostrar una masa localizada en el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, pero esta masa no es dependiente de tiroides, sino de paratiroides. Y también podemos hacer otro tipo de estudio, y este se realiza para ubicar si es que existe algún adenoma o carcinoma ectópico que esté produciendo PTH y no esté en la ubicación habitual posterior a la glándula tiroides. Se hace con un contraste que es el MIDI marcado con tecnesio 99, y ustedes, si se fijan, aquí hay hipercaptación intensa de las paratiroides, ¿no? En este otro gráfico pueden ver que tenemos otra hipercaptación importante que no está en el lugar habitual de las paratiroides. Entonces, nos ayuda a localizar la lesión o el adenoma o carcinoma productor. E inclusive, antiguamente, o bueno, algunos cirujanos lo siguen haciendo, piden este estudio durante la cirugía para ver y descartar que no exista tejidos remanentes. En este otro gráfico, pues aquí se está realizando un procedimiento quirúrgico de la extirpación de la glándula paratiroides. Ya en este gráfico en el B vemos que tiene un peso aproximado de 30 gramos con dimensiones de 7 por 5, y en estas otras imágenes observamos las características de las células, ¿no? Estas son las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de un hiperparo primario. Manifestaciones clínicas notorias de la enfermedad, inclusive ya con presencia de cálculos renales o nefrocarcinosis, fracturas o signos radiográficos típicos de una osteitis fibrosa, enfermedad neuromuscular típica y una hipercalcemia sintomática o potencialmente mortal. Cuando el calcio sérico esté mayor a 1 miligramo decilitro por encima del límite superior normal, o que el aclaramiento de la creatinina, la tasa de filtración glomerular, baje a menos de 60, o la presencia de cálculos en radiografía o en tomografía o en ecografía, y el calcio urinario esté mayor a 400 miligramos día, o la densidad mineral ósea ya está en rango de osteoporosis con un T-score de menor a 2.5 en cualquier parte del de los huesos, o la presencia de fractura vertebral, antecedentes de fractura por fragilidad y una edad menor a 50 años o 40 años. Y cuando tengamos dudas sobre un seguimiento médico adecuado, esto a algunos pacientes, tú los ves y sabes que no van a volver a la consulta. A ese paciente le va a ir mal, donde propones tratamiento quirúrgico. Porque a veces los pacientes vienen y se pierden, vuelven de 2 o 3 años ya totalmente complicados. Entonces, el tratamiento quirúrgico, la extirpación. Ahora, debemos hacer tratamiento para la hipercalcemia y es un motivo de consulta de urgencia, cuando los niveles de calcio están muy altos. Lo primero que debemos hacer es hidratación, rehidratar a ese paciente porque va a estar deshidratado. Se puede utilizar furosemida para estimular la diuresis, después de la hidratación obviamente. Podemos utilizar el pamidronato, solendronato, que son bifosfonatos que los tenemos a disposición. El ácido solendrónico, solendronato, que es por vía parenteral, una sola dosis está bien, anual, y esto nos va a ayudar a mejorar los niveles de calcio de una manera importante. Otro fármaco inyectable que es el denosumab, 60 miligramos por vía subcutánea. Esto se puede utilizar vía semanal hasta ver la normalización de los niveles de calcio. La calcitonina, como habíamos visto previamente, se puede utilizar de 4 a 8 unidades internacionales que llevan como peso por vía subcutánea.
pero es de cada 12 a 24 horas, ¿no? Nitrato de galio, los glucocorticoides también se pueden utilizar para ayudar a disminuir los niveles de calcio. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que está muy complicado? Tiene que entrar a diálisis, la forma de disminuir más rápida los niveles de calcio. Ahora nos vamos de manera rápida al hipoparatiroidismo, que va a ser todo lo contrario de lo que hemos hablado. Las concentraciones van a ser bajas de la PTH. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, la incidencia es de 0.8 por cada 100.000 personas por año, una prevalencia de 27 a 37 por cada 100.000 personas. Causas de un hipoparatiroidismo. Vamos a tener alteraciones genéticas. Esto puede ser por una malformación de estas glándulas, por una alteración en la síntesis de la PTH, algunas mutaciones de los receptores de calcio. Recuerden que los receptores de calcio son muy importantes, puede haber una alteración y no se puede sintetizar estos receptores, pues nos van a ocasionar un hipoparatiroidismo. Y la causa más frecuente de hipoparatiroidismo va a ser la posquirúrgica. Esto después de una tiroidectomía, en el caso de cáncer diferenciado de tiroides, cualquier tipo de cáncer, en el postoperatorio va a haber un hipoparatiroidismo transitorio. Eso no es normal, ¿no? Pero es transitorio. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, al extirpar la tiroides, porque es un tejido muy frágil, me parece una tejida, se puede sacar las glándulas paratiroideas. Por eso el cirujano que va a operar un cáncer de tiroides tiene que ser un artista. No confía en sus tiroides a cualquier sitio. ¿Verdad? Entonces tiene que tener entrenamiento en ese tipo de cirugías. No es lo mismo que sacar un apéndice, ¿eh? Cirugías por una paratiroidectomía, por carcinoma, o una disección radical por otro tipo de cáncer, no solamente de tiroides, o un cáncer de tiroides metastásico, ¿no? Con compromiso de ganglios. En ese caso hay que hacer vaciamiento ganglionar. A veces hay metástasis a músculos del cuello, entonces es complicado, cirugías complejas. Autoinmune, de la misma manera vamos a tener el síndrome poliglandular autoinmune, que va a tener compromiso de esta glándula. En algunos casos por infiltración en la glándula paratiroidea por granulomatosis o metástasis de otras cirugías, por radiación puede ocasionar destrucción de las células paratiroideas. En el síndrome de hueso hambriento posterior a un tratamiento quirúrgico de una paratiroidectomía. La infección por VIH también puede ocasionarte un hipopara. Y en este otro gráfico, pues vemos lo mismo que hemos visto antes, no igual, solamente que aquí vamos a ver la disminución de los niveles de calcio, pero no va a haber esa respuesta fisiológica compensatoria porque no hay producción de PTH. Los síntomas, siempre aprendan a valorarse de forma cefalocaudal, sistema nervioso central, puede llegar a convulsionar al paciente. Puede haber calcificaciones en los ganglios basales, esto que los van a poder identificar en estudios de imagen. Puede haber parkinsonismo o distonía. También podemos tener ansiedad y depresión. Podemos tener cataratas, puede haber papiledema. A nivel cardiovascular vamos a encontrar arritmias cardíacas. Saben muy bien que el calcio es muy importante para la regulación de lo que corresponde a la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces vamos a tener arritmias. Puede haber una miocardiopatía dilatada asociada a hipocalcemia. A nivel oral vamos a encontrar pues alteraciones, ¿no? Y a nivel renal podemos encontrar nefrocalcinosis, cálculos renales que pues nos van a originar una enfermedad renal crónica. A nivel dermatológico, piel seca, onicolisis,
cabello áspero, delgado, puede existir psoriasis pustulosa. A nivel del sistema musculoesquelético, miopatías y espondiloartropatías, ¿no? A nivel articular. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar parestesias, calambres musculares, inclusive puede llegar a tetanía. Entonces, si se fijan, los signos y síntomas son pues dispersos y algunas veces tus pacientes pueden tener solo unos cuantos de estos síntomas. Tenía una paciente que tenía trastornos de ansiedad y depresión así de forma brusca. Entonces le han hecho, teóricamente le han estudiado en otro hospital antes de venir a donde nosotros y le han referido al psiquiatra y el psiquiatra lo ha medicado, porque sí, en realidad ese trastorno ansioso depresivo era muy importante, que afectaba la calidad de vida de la paciente, ya no podía ni trabajar. Entonces el psiquiatra nos ha pedido la interconsulta para valorar función tiroidea, porque a veces, como hemos visto en la anterior clase, los trastornos de la función tiroidea pues también te pueden ocasionar este tipo de signos y síntomas, ansiedad y depresión. Entonces a esa paciente le hemos hecho su perfil tiroideo y estaba normal, pero le hemos hecho laboratorios generales completos y fíjense que hemos encontrado que esta paciente tenía un OPAR. ¿De acuerdo? Entonces, a veces algún signo o síntoma puede ser el que mayor afecta la calidad de vida del paciente y se va a olvidar de otros signos y síntomas que nosotros estamos encargados de buscar. ¿De acuerdo? Los signos clásicos que vamos a encontrar al examen físico de una hipocalcemia, de Tuxó, que vamos a comprimir con el manguito del tensiómetro, pero tiene que ser durante 2 minutos. ¿De acuerdo? No menos. Bueno, 3 minutos aquí nos quedamos, por 2 minutos como mínimo. ¿Qué es lo que va a haber? Una contracción muscular, ¿no? El otro signo que no es específico, ninguno de los dos es sencillo y específico para la hipocalcemia, pero sí se puede evidenciar en los pacientes que tienen. ¿No? Llega usted, se da un pequeño golpecito en los músculos y ¿qué vamos a tener? Estas reacciones, ¿no? Son los dos signos que podemos encontrar en una hipocalcemia. De la misma manera debemos recordar los niveles o los valores del calcio hídrico total y del calcio ionizado. Desde 8 hasta 8.6 si quieren como nivel inferior, por eso les digo va a variar de acuerdo al laboratorio hasta 10.4, 10.5, ¿no? El miligramos de cilitro y va a variar el milimol. La hipocalcemia se puede clasificar en aguda y crónica. Pero nosotros debemos confirmar también la hipocalcemia corrigiendo con la albúmina. También nos sirve para corregir. ¿De acuerdo? Que estas son 3 formas que podemos utilizar para corregir el calcio. ¿De acuerdo? Van a practicar las 3 formas para corregir el calcio. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar en las diferentes patologías que nos pueden ocasionar hipocalcemia? En el hipoparatiroidismo, que es el motivo de consulta de hoy o de revisión de hoy, vamos a encontrar niveles de PTH baja, calcio sérico bajo, el fósforo elevado, magnesio normal, la vitamina 25 hidroxivitamina D normal está 1,25 hidroxivitamina D, es la activa, y la creatinina va a estar normal. ¿De acuerdo? Alteraciones o mutaciones del receptor del calcio, la hipomagnesemia, una PTH resistente, deficiencia de vitamina D y enfermedad crónica, vamos a tener diferentes alteraciones. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a un paciente con hipocalcemia?
Generalmente cuando el calcio está en 8 miligramos de decilitro no vamos a tener síntomas marcados de hipocalcemia. No puede ser que se presente sin síntomas manifiestos. Hacemos o valoramos, buscamos chevostectituzol, ¿perdón? Si este sale positivo vamos a evaluar, no todo lo que corresponde para el tratamiento con el calcio. Podemos utilizar calcio por vía oral porque este paciente no tiene síntomas muy marcados y de acuerdo a si corresponde podemos utilizar el calcitriol de 0.25 microgramos cada 24 horas y el calcio por vía oral de acuerdo al calcio que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Evaluamos al paciente si hay buena mejoría o no. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen niveles de calcio menor a 7.5? Puede existir pacientes que puedan no tener síntomas tan manifiestos, pero si nosotros encontramos un calcio menor a 7.5 y confirmamos que ese calcio es bajo, corrigiéndolo, debemos hacer tratamiento de forma inmediata y el tratamiento es por vía parenteral, no así por vía oral. ¿De acuerdo? Si presenta síntomas importantes, debemos administrar una ampolla de calcio, no gluconato de calcio endovenosa, lenta y diluida, 5 minutos, pero debemos pasar inmediatamente. Si persiste, debemos administrar una segunda dosis. Si persiste, debemos dejar una infusión continua de calcio. ¿Cómo la preparamos? 5 ampollas de gluconato de calcio, lo diluimos en solución dextrosa y lo dejamos para 8 horas, ¿no? Y una vez que el paciente vaya mejorando, pasamos a calcio por vía oral y también podemos suplementar con calcitriol, ¿no? Que es la vitamina D, 0,25 microgramos cada 24 horas. Suspendemos el calcio ID si el calcio total está menor a 7.5. O sea, mientras nosotros ya le hemos dado la infusión de calcio, vamos a ir controlando los niveles de calcio cada 8 horas o cada 6 horas, para que no nos pasemos a hipercalcemia. Si ya tenemos otros niveles de calcio de 7.5, vamos a iniciar el calcio por vía oral. Y luego que iniciamos el calcio por vía oral, recién vamos a empezar a suspender o suspendemos el calcio por vía parenteral. ¿De acuerdo? Siempre que tengamos mayor a 7.5. Y si nuestro paciente, ya le vamos a dar de alta, porque si va a recibir por vía parenteral va a estar en urgencias o se va a internar, ya vamos a especificar o buscar la causa que está ocasionando la hipocalcemia, que puede ser un hipoparo primario. Dentro de las presentaciones que tenemos de calcio por vía oral, pues tenemos el calcio elemental, que es el carbonato de calcio, y el citrato de calcio. Las dos son las formas farmacéuticas de presentación que tenemos en el medio. Y el calcio elemental del carbonato de calcio es 40% y el citrato de calcio es solo 21%, ¿no? Entonces, existen algunos efectos secundarios como podemos tener estreñimiento, pero si nosotros indicamos a nuestro paciente, este se puede absorber mejor con los alimentos en presencia de ácido gástrico. Algunos dicen que tomen con un poquito de naranja, ¿no? Se puede incluir naranja, pero no tanto. Si vamos a utilizar el citrato de calcio, no se necesita del ácido gástrico para su absorción, por lo que es la formulación preferida para pacientes con acloridia o bajo tratamiento de inhibidores de bomba de protones. Mayor número diario de comprimidos, esa es la desventaja, no por el calcio elemental que concentra. Para el caso de deficiencia de vitamina D, que puede ser otra causa de hipocalcemia, podemos utilizar calcitriol de 0,25 y vamos a ir titulando el alfa-calcidiol. Iniciamos igual de 0,25 miligramos día, que vamos a ir titulando el dihidrotacinesterol, que no lo tenemos en nuestro medio, no lo vamos a usar, pero igual de 0,2 a 1, o sea, de 0,2 empezamos y vamos a ir titulando, que podemos llegar hasta 1,2 miligramos cada día. Algunos otros fármacos como la hidroclorotiazida, que se puede utilizar para evitar la eliminación del calcio,
pero pues tenemos que verificar, ¿no?, o controlar la hipercalciuria. En algunos casos, cuando ya tenemos compromiso importante de lo que corresponde a la PTH, podemos utilizar la PTH humana recombinada. El detalle es que tiene un costo muy alto y no lo tenemos en nuestro medio, hay que hacerlo importante. Los objetivos de tratamiento en los niveles bajos de PTH vamos a tener como objetivo evitar síntomas de hipocalcemia, mantener el calcio entre 8.4 miligramos de decilitro. Si se fijan, son parámetros de límite inferior bajo. Mantener la calciuria dentro del rango de referencia, hombres menor a 300 en 24 horas, mujeres menor a 250 en 24 horas. Mantener la concentración de fosfato sérico o fósforo sérico dentro del rango de referencia. Mantener el producto calcio-fósforo menor a 55 miligramos de decilitro y mantener el magnesio sérico normal. Además de mantener una concentración de 25 hidroxivitamina D mayor a 20 nanogramos ml, porque ya estamos en el rango de insuficiencia. Conseguir bienestar y buena calidad de vida, eso es muy importante para nuestro paciente. Eso como objetivos, y mantener el calcio entre 8 y 8.4 evita la hipercalcemia o hipercalciuria. Mantener el calcio dentro del rango normal va a evitar la aparición de nefrolitiasis y nefrocalcinosis, esto es bien importante. Y mantener las concentraciones de fósforo adecuado va a disminuir el riesgo de calcificaciones extraesqueléticas. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta?